Bienvenidos a la clase de Lingüística General de primero de Filología Hispánica. La lección de hoy va a tratar básicamente sobre los procesos de formación de palabras o creación de neologismos en las lenguas. Mirad, las lenguas normalmente organizan la información de tres maneras distintas. Una, la pueden organizar a través de lo que vimos la semana pasada de la morfología, pueden organizarla integrando en una unidad que podemos llamar la palabra. Cuanta más información, y ya dijimos que las lenguas polisintéticas te creaban palabras que eran tan largas que incorporaban todos los elementos de una oración. Entonces, las oraciones eran como las palabras. Esas son las lenguas que hemos llamado sintéticas, ¿vale? Cada vez integramos más información dentro de una palabra y lo hacemos todo con los mecanismos morfológicos. Es decir, la morfología es uno de los grandes mecanismos de presentar la información de una manera eficiente a través de la lengua, ¿vale? Y todas las lenguas usan en mayor o menor medida la morfología, ¿vale? Luego tenemos la sintaxis para organizar la información. Y obviamente, mirad, para que entendáis la diferencia entre morfología y sintaxis, siempre me gusta usar un ejemplo que es muy ilustrativo y es del inglés, y es algo que todo el mundo conocéis. Para hacer la comparación de los adjetivos, lo que sería más grande que en español o más pequeño que, ¿vale? Tenemos en inglés, tenemos en inglés dos posibles construcciones. Una es decir more beautiful than, ¿vale? O si el adjetivo tiene menos de dos sílabas, por ejemplo big, decimos bigger than, ¿vale? Más grande que. En español solo tenemos una, que es la más grande que es la que nos viene del latín y demás. El inglés tiene dos. ¿Por qué tiene el inglés dos maneras de construir el comparativo? Una le viene del latín vía francés, ¿vale? De la invasión de los normandos, y es con los adjetivos que tienen más sílabas, que normalmente son los adjetivos que tomaron prestados del francés y del latín, ¿vale? Entonces, con los préstamos de los adjetivos trajo consigo el préstamo de la construcción, more beautiful than. Y ahí estamos usando la sintaxis, porque estamos usando tres palabras independientes, ¿vale? More beautiful than. Así presentamos la información a través de la sintaxis, con palabras independientes que unimos, ¿vale? Cuando yo digo bigger than, no estoy usando la sintaxis, sino que estoy usando la morfología, porque estoy sintetizando en una sola palabra el adjetivo con el comparativo, ¿vale? Y eso le viene al inglés de su origen germánico, ¿vale? Bien, entonces en inglés tienes dos maneras de hacer los comparativos. Una sintáctica, more beautiful, que sería más analítica, y una morfológica que sería más sintética, bigger than, ¿vale? Entonces entendéis esos dos mecanismos, ¿no? Pero la tercera vía de informar a través de las lenguas sería teniendo una palabra distinta. Y eso también podemos hacerlo a veces en comparativo, pero lo hacemos solamente con los adjetivos que usamos más, ¿no? Si yo digo en español o en inglés, yo digo bueno, el comparativo puede decir más bueno que, ¿vale? Pero también puede ser mejor, y en mejor he usado la vía léxica, ¿vale? Entonces, ¿entendéis las tres vías de entrada de información o de codificación de información en las lenguas? Tengo información morfológica, que sería sintética, información sintáctica, que sería analítica. Recordáis que vimos que el chino, por ejemplo, es una de las lenguas más analíticas que hay, porque normalmente son palabras con un solo morfema y no tienen apenas morfología, ¿vale? No tenemos flexión y muy poca derivación, etcétera. Entonces todo lo hace de forma analítica, y vimos el otro extremo, eran las lenguas como las lenguas inuit, que era todo a través de la morfología, ¿vale?
y creábamos palabras que eran oraciones enteras porque incorporábamos todos los elementos de una oración dentro de una misma palabra. Eso es lo que vimos y luego lo habéis repasado en los ejercicios con Raquel el otro día, ¿vale? La tercera vía es a través del léxico. Yo siempre puedo crear palabras nuevas y palabras totalmente independientes, pero ahora imaginaos que tuviéramos que tener una palabra nueva para cada oración o para cada construcción o para cada... Sería imposible, no podríamos manejar tantas palabras en nuestra mente. Por eso las palabras nuevas normalmente las usamos para aquello que usamos con más frecuencia o que necesitamos realmente ese término porque ese concepto lo usamos mucho, ¿vale? La clase de hoy la vamos a dedicar a cuáles son los mecanismos, cuáles son los procesos que usan las lenguas del mundo para generar, para crear nuevas palabras, ¿vale? Lo que en nuestra clase además tenemos un proyecto que lo hemos llamado Introlneo, que es neologismos, que tenéis que estar atentos porque constantemente en toda lengua se están creando palabras nuevas, en toda lengua, ¿vale? Porque si en las únicas lenguas que no se crean palabras nuevas son las lenguas muertas, las que ya no se hablan, ¿vale? Cualquier lengua que se esté hablando necesita, por muchas razones distintas, las sociedades cambian, nuevos objetos aparecen, nuevas realidades son necesarios, tenemos que nombrarlas, y todas las lenguas tienen una serie de mecanismos para crear palabras, ¿vale? Y nosotros vamos a dividir esos mecanismos en dos tipos, mecanismos morfológicos y mecanismos que no siguen la morfología, no morfológicos, ¿vale? Y no sé cómo, me gustaría hacerlo un poquito más interactivo, pero con la cámara y con un solo micrófono es un poquito difícil, pero me gustaría saber vuestra opinión sobre cuál es el procedimiento que siguen las lenguas que hacen que crea más palabras. ¿Cuál es de todos los procesos que tiene una lengua para crear palabras, cuál pensáis vosotros que es el más productivo? Yo aquí traigo un libro donde habla de esto, precisamente en la introducción. Es una especie de diccionario de neologismos que está sacado de una publicación periódica en Estados Unidos de los lingüistas de la American Dialectal Society, donde este editor de ese John Algio se había encargado de la sección de neologismo durante 50 años. Este es un lingüista, lexicólogo, lexicógrafo, que se ha dedicado a estudiar todos estos procesos de formación de nuevas palabras y los ha estado, para el inglés de Estados Unidos, los ha estado recogiendo en una revista. En esta revista, cada vez que salía, había una sección de neologismos. Parecido a lo que estáis haciendo vosotros con el español, que estáis intentando descubrir neologismos que vayan saliendo, pero él lo hacía de una forma profesional. Y entonces, aquí, después de recogerlas durante 50 años, pues puede dar estadísticas de cuáles son los procesos de creación de palabras más frecuentes en las lenguas, por lo menos en inglés, que es lo que está aquí, o en español. ¿Qué diríais? Para inglés y español, ¿qué proceso de formación de palabras creéis, tanto morfológico como no morfológico, creéis que es el más frecuente? Por aquí diría los préstamos. ¿Estaríais de acuerdo todos que los préstamos sería el proceso que siguen las lenguas para incorporar más palabras en una lengua? ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿Todo el mundo sí? ¿Alguien que diría que no? ¿Alguien que diría que no? Por ahí Pilar dice que no. ¿Por qué no? ¿O qué proceso dirías tú? Yo creo que sí que mediante préstamos, pero siempre que la lengua no sea en inglés, porque el inglés es ahora la lengua que más préstamos da a las ¿Creéis que tiene razón? ¿Y el inglés qué hace entonces para crear nuevas palabras? No, la lengua es un mecanismo. ¿Y cuál sería ese mecanismo? A ver, pensemos un momento, porque mirad, es muy interesante lo que ha dicho Pilar. Pero, sin embargo, voy a hacer una serie de apreciaciones. Parecería que tiene razón Fernando, que es a través de préstamos como entran más palabras nuevas en una lengua, ¿vale? Pero eso es absolutamente falso. Préstamos vamos a ver que no está ni siquiera de los primeros, ¿vale? Ni para el inglés ni para ninguna otra lengua. El inglés parecería que sería un buen candidato para decir, no, los préstamos es la manera en que las lenguas reciben más palabras, porque si tú miras el vocabulario del inglés, te das cuenta que del origen germánico, del inglés históricamente, de lo que era inglés antiguo y lo que sería antes el germánico, y ahí viniendo del indoeuropeo, de esa transmisión de palabras,
la gran mayoría de las palabras del inglés hoy día ya no son germánicas. La gran mayoría de las palabras del inglés han venido de otras lenguas. Fundamentalmente, por lo que os he dicho antes de los normandos, han venido del francés, del latín, han venido de todas las lenguas europeas con las que el inglés ha estado en contacto, de todas las lenguas del mundo de las que el inglés ha recibido vocabulario, de tal manera que se puede decir que un gran porcentaje, que un gran tanto por ciento de las palabras del inglés parece que han entrado en el inglés actual a través de préstamos, ¿vale? Y si uno mira el español, otra gran lengua, con mucho léxico y hablada por millones de personas, que entonces tiene un vocabulario así muy grande de todo tipo de... Uno podría decir, bueno, hoy día tenemos muchos préstamos del inglés, que no sé si hay mucha gente en contra de esos préstamos y demás, pero si miráis la historia del español, ahora los tenemos del inglés, antes los teníamos del francés, antes los teníamos del italiano, antes los teníamos incluso del latín en plan cultismos, es decir, que nos ha entrado el latín en siglos posteriores, antes los teníamos del árabe, antes los teníamos... Es decir, que el español parece que ha sido una lengua que ha incorporado muchas palabras que han sido tomadas prestadas de muchas lenguas. Pero a pesar de eso, las palabras que tomamos prestadas son una minoría con respecto a las que formamos con otros procesos de formación de palabras que son mucho más productivos. ¿Alguien me podría decir? Fernando, ¿tú querías decir algo más? Tenías la mano levantada. Yo creo que la mayor parte de las palabras que solemos usar son del latín. Pero eso no son préstamos. Eso nos vienen, la mayoría de las palabras que tenemos en nuestra lengua hoy día son parte de nuestra lengua. Porque nuestra lengua, que se llama ahora español, hace 1000 años no sabíamos cómo llamarlo, era latín vulgar, y hace 2000 años era latín. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea que la gran mayoría de las palabras que nos han llegado, que tenemos en español, nos han venido de la lengua que somos, del latín. Y a su vez al latín, la mayoría de las raíces que tenía, le vino del protolatín o del indoeuropeo, de hace 5 o 6000 años. ¿Entendéis? Es decir, que la mayoría de las palabras, ¿vale?, no tienen por qué entrar por préstamos, que sería un método no morfológico, un mecanismo no morfológico de creación de palabras, porque un préstamo, todo el mundo sabe lo que es un préstamo, ¿no? Un préstamo, tomas una palabra de otra lengua y te la traes. Y en préstamo hay mucho que hablar de préstamos, pero yo solo quiero que aprendáis dos conceptos. Uno es lo que llamamos préstamo, el directo, tú tomas la palabra y tomas palabra y significado, y otro es lo que llamamos el calco. El calco, tomas el concepto, pero la palabra la usas de tu lengua traducida, ¿vale? Para que entendáis la diferencia entre préstamo y calco, nada mejor que el deporte que es más popular en este país. El deporte más popular en este país es el fútbol. El fútbol, ¿de dónde nos viene la palabra fútbol? Es un préstamo del inglés. ¿Qué otra palabra usamos en lugar de fútbol? Balompié. ¿De dónde nos viene balompié? También del inglés, pero no es un préstamo, es un calco. Hemos cogido la palabra foot y ball y las hemos traducido. Balón, pie. Y le hemos cambiado el orden porque en español tiene un orden de palabras distinto al del inglés, ¿vale? Eso es un calco. Calco es coger el concepto y traducir las palabras. Préstamo es coger el concepto y coger la palabra, ¿vale? Eso sería. Bien, pues por muchos préstamos que tengamos, ahora vamos a ver que si miramos a Algio y vemos cualquier estudio sobre cómo entran palabras en una lengua, veremos que hay muchas más palabras que entran con otros procedimientos. Y ahora os voy a explicar por qué, lo vais a entender enseguida. ¿Querías decir? Que yo diría que los procedimientos son a través de un proceso morfológico. Los procesos morfológicos que tienen las lenguas para crear palabras son los más productivos, los que me producen más palabras. Y os lo voy a demostrar para que lo veáis y lo tengáis claro. ¿Cuáles son esos procesos? Los más frecuentes en las lenguas del mundo son o de lo que llamamos afijación, prefijos, sufijos, infijos, o lo que llamamos composición. Todo el mundo entiende la diferencia entre palabras compuestas y palabras derivadas, ¿no? La derivación, la fijación, yo tengo una raíz, si uso mis tizas, yo tengo una raíz
y le añado prefijos o sufijos que son algo más pequeñitos, ¿no? Y ahí creo, pues, de libro, librero, librería, ¿vale? Esos son derivadas. Y eso lo estoy haciendo a través de un mecanismo interno de la lengua morfológico, que es lo que llamamos la afijación, la derivación, ¿vale? Ese seguramente en español sea el más productivo, ¿vale? En las lenguas germánicas, en inglés, es posible que la composición sea más productiva. En la composición lo que hago, cojo una raíz y le añado otra raíz, lo que acabamos de ver de fútbol, balón, pie, ¿no? Ahí tengo una palabra compuesta. O fijaos, palabras compuestas además que anidamos una dentro de otra. Yo puedo decir brisas, parabrisas, tengo una compuesta, verbo, nombre, y ahora le puedo añadir otro verbo a este nombre, limpia parabrisas, ¿vale? Y he creado una palabra compuesta. Pues bien, vuestro compañero tiene razón, la composición y la derivación son los procesos morfológicos que crean más palabras. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a coger una palabra del inglés que hemos tomado prestada en español. ¿Conocéis la palabra linchar? Esa la hemos tomado del inglés. Tenemos la raíz lynch. ¿Sabéis qué origen tiene esa palabra? Es lo que se llama un epónimo. Un epónimo es el nombre de una persona que pasa a usarse como algo, como un nombre común, como un nombre para usar otra cosa. Creo que era en Virginia, en Estados Unidos, un famoso juez Lynch, que era de estos de sentencias a muerte muy rápidas, ¿vale? Entonces, el hacer lo que este juez Lynch hacía pasó a llamarse en inglés to lynch, ¿vale? Como verbo. Por eponimia pasó algo parecido con boicot. ¿Conocéis la palabra boicot? Pues era un capitán boicot que hizo un boicot, el primer boicot lo hizo este capitán boicot, ¿vale? Y por eso, por eponimia, esa palabra boicot pasó a ser parte del vocabulario del inglés y luego nosotros lo hemos creado, boicotear, etc. Pero fijaos, yo tengo la palabra lynch, que en inglés es nombre o puede ser verbo, en español la tomo prestada y creo linchar. Pero ahora fijaos cuántas palabras hemos creado a raíz de linchar. Linchar, linchamiento y todas con estos procesos de derivación o de composición, etc. O si cojo esta fútbol que he dicho antes, fútbol, futbolito, futbolín, futbolero, daos cuenta, por mucho que tenga muchos préstamos, siempre voy a poder crear muchas más palabras a raíz de estos procesos de composición y de derivación. ¿Vale? Entonces queda claro, en las lenguas del mundo, los dos procesos que me permiten crear más palabras son los morfológicos, los procesos de composición, los procesos de derivación. ¿Queda claro? Y eso estoy seguro que los habéis estudiado para el español. Tendríamos que ver en lenguas del mundo qué tipos de procesos se suelen dar, porque tenemos en algunas lenguas se suelen dar reduplicaciones y otro tipo de procesos así que son procesos morfológicos muy interesantes que me permiten crear nuevas palabras o me permiten flexionar. Por el mismo este verbo linchar, automáticamente al entrar en español como verbo, automáticamente que genero 200 palabras más que son todas las formas verbales que tiene el verbo linchar, en presente, en pasado, en futuro, en indicativo, en subjuntivo, en condicional. Es decir, que de una misma palabra, por estos procesos morfológicos de afijación, sufijación, etcétera, puedo crear muchísimas palabras nuevas. Entonces siempre va a haber muchas más palabras creadas por estos procesos que no palabras que me vengan por préstamos, por muchas que sean. Incluso el inglés, que la mayoría de sus raíces son de origen de préstamos, en cuanto usas los procesos de composición y derivación, generas otro montón de palabras que ya están generadas por esos procesos morfológicos, ¿vale? El tercer tipo de proceso, que es más frecuente y más frecuente incluso que los préstamos, diría yo, por lo menos por estos datos que da aquí Algio, que son bastante sistemáticos, de 50 años recogiendo neologismos en la lengua inglesa, es toda una familia de procesos, que lo voy a hacer muy gráficamente. ¿Veis aquí una palabra? Si yo le hago esto a esta palabra, ¿qué le estoy haciendo a la palabra? La estoy acortando. Serían procesos de acortamiento, ¿no? Hago la palabra más corta. Y en estos procesos de acortamiento, ¿qué procesos conocéis? Hay muchos posibles
procesos de acortamiento y son muy usados por los usuarios de las lenguas. Y, por ejemplo, lo que llamamos apócope, que es quitar la parte final, ¿no? También podemos quitar la parte de una parte principio, una parte de en medio, ¿vale? Podemos quitar y ahí no tenemos ningún tipo de regla a la hora de quitar, eso sería acortamientos así más simples. ¿Qué otro tipo de por ejemplo, los jóvenes no decís profesor, decís profe, universidad, uni, televisor, tele, ya nadie dice televisor, todo el mundo dice tele, ¿no? Bolígrafo, boli, fin de semana, fin de, ¿vale? Ya no dice nadie, fijaos ahí que estamos dejando una palabra que es nombre y preposición, ¿vale? Y ya no tiene mucho sentido sintácticamente, pero la hemos acortado porque como usamos mucho ese término, pues tendemos a economizar y crear palabras cortas. ¿Qué otros procesos de acortamiento se os ocurren? ¿Qué quieres decir con eso? Pues 2 letras en un diptongo es el nombre. Bueno, ahí lo que estás haciendo, me estás hablando de un proceso diacrónico, ¿no? Que lo vais a ver cuando estudiéis la historia de la lengua española, por el cual, por procesos fonológicos, de debilitamiento o también de reforzamiento, ¿vale? Es muy típico que le pasó a todo el sistema verbal del español que venía del latín, ¿no? Un verbo como poder, yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. El pod se convirtió en pued, ¿vale? Pero ahí había una creación de... Eso es más bien un proceso histórico, ¿vale? Pero en entrada de nuevas palabras, sí, lo que llamamos las siglas, ¿vale? Que cada día usamos más. Yo cuando estudié era la EGB, el BUP y el COU. Vosotros es la ESO, ¿no? ¿Entendéis? Sí, son siglas. La LOU, la LOMSE, aquí en la Universidad de Sevilla tenemos el SACU, SADUS, SARU, todos son siglas. Y hay cientos, miles de siglas. ¿Por qué son tan especiales las siglas y por qué nos sirven tanto? Porque nos permiten acortar algo que es muy largo en una palabra que nos resulta mucho más fácil de pronunciar. Y de estas y cada vez usamos más siglas. Y en términos, bueno, en sintaxis, noun phrase, bueno, sintagma nominal, son todos siglas, ¿no? O sea que constantemente estamos usando siglas porque nos permiten economizar en el lenguaje y nos permiten ser más efectivos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Sabéis qué diferencia hay? Esta es una pregunta para los que habéis estudiado inglés. Sigla en inglés normalmente se traduce como acronym. Pero si tú traduces y buscas el cognado del español de acronym, es acrónimo, pero en español acrónimo y sigla son cosas distintas. ¿Alguien sabría explicarme la diferencia entre un acrónimo y una sigla? Esto lo habéis dado en lengua española, seguro. Que una puede formar una palabra y la otra no. Véase, por ejemplo, ADI sería un acrónimo, mientras que, no sé, eso también sería un acrónimo, ¿no? O es al revés. Es decir, uno es capaz de formar una palabra, mientras que los otros no tiene sentido. Hay algunos autores que usan ese tipo de distinción, pero no es la más normal. ¿Sabéis lo que está diciendo Fernando? Lo que pasa es que en español casi cualquier sigla la podemos convertir en palabra, con lo cual casi todo sería acrónimo. O sea, fijaos, palabras como casi cualquier sigla, y en eso nos diferenciamos del inglés. En inglés sí hay siglas que tienes que deletrear, ¿vale? Pero en español casi todas, incluso mirad, PSOE, no decimos PSOE, decimos PSOE, ¿no? El PSOE. Dime, Fernando. Sí, pero en general puede ser una posible definición de acrónimo, que sería la sigla que se puede leer como una palabra, pero en general la distinción que suelen hacer los lingüistas de español es que las siglas lo que tomas es la inicial de cada palabra que estás acortando, ¿vale? Eso sería sigla, mientras que acrónimo es algo más que la inicial, pueden ser a lo mejor 2 letras, lo que se llama Benelux, por ejemplo, no sé si eso lo usáis todavía, Benelux, Bélgica, Netherlands, Luxemburgo, ¿vale? O si coges el principio de una palabra y el final de otra, ¿vale?
por ejemplo, motor, hotel, motel, o breakfast, lunch en inglés, brunch, ¿conocéis esa palabra? Que es la comida esa que se toma, que no es ni desayuno ni comida de mediodía. Claro, y eso es un acrónimo, ¿vale? Eso es lo que llamaríamos acrónimo, ¿entiendes? Es decir, todos aquellos procesos de acortamiento donde coges parte de las palabras, pero no son las siglas, no son las sílabas, no son las iniciales. Si coges solo las iniciales, eso sería una sigla, ¿vale? ¿Alguien conoce algún otro procedimiento de acortamiento? Hay uno que es muy interesante, que en español lo tenemos poco, en inglés lo usan bastante más, un poquito más. Mirad, y para ilustrar este proceso, para que no se os olvide nunca, voy a usar esto. ¿Esto cómo lo llamamos en español? De hecho aquí, Kleenex, por la marca. Ahí hemos tomado la marca y lo hemos pasado a... Eso lo hacemos mucho y las marcas que consiguen eso, genial, porque eso significa que el objeto se asocia a esa marca. Bien, esto no se usa, pero es que me sirve como ejemplo, pero yo lo he oído una vez en mi vida, creo. Alguien yo le di... Yo tengo un paquete de Kleenex, ¿vale? Y alguien me dijo, bueno, pues dame un clean. ¿Habéis oído eso alguna vez? Yo lo he oído una vez, pero me sirve para ilustraros este ejemplo. Cuando alguien te dice, dame un clean, ¿qué está haciendo esa persona? Está acortando, pero no es un acortamiento tipo tele o boli, es un acortamiento que tiene un sentido morfológico. La persona ha pensado que Kleenex era un plural y te ha dado un clean, ¿vale? Ha sido un reanálisis que es... Puede ser un lapsus también, ¿no? Claro, al principio puede ser un lapsus, pero si todo el mundo empieza a decir clean, al final esta palabra se queda en clean. Y de hecho os puedo enseñar varios ejemplos, en español es más difícil, pero en inglés hay muchos que ha pasado algo muy parecido a este clean. ¿Queréis algún...? Venga, os voy a dar un ejemplo. La palabra cereza, que en francés es cerise, ¿vale? Es la misma palabra que lo que se usa en inglés. ¿Cuál es la palabra cereza en inglés? Cherry. La palabra cherry al inglés entró directamente del francés y era cerise, ¿vale? Fijaos las cerezas que son pequeñitas y son muchas. La gente pensó que cerise, la S era el plural, cuando la S no era el plural. En español vemos claro que cereza, esa Z no es ningún plural, ni en francés cerise era un plural. Y la gente hizo un reanálisis, quitó la S e hizo un acortamiento que recibe el nombre de derivación inversa o derivación regresiva. En inglés se llama back formation, ¿vale? Y esto constantemente, los niños lo están haciendo constantemente. Los niños pequeños que aprenden una primera lengua, mi hija, por ejemplo, decía, el ladrón ladra. ¿Entendéis? Que hacía una derivación al revés, le quitaba y hacía el verbo y no tenía mucho sentido, porque así no se usa en la lengua, pero es algo que ha pasado históricamente con mucha frecuencia, ¿vale? Otro ejemplo del inglés, también tiene que ver con algo pequeñito, verde en este caso. ¿Sabéis lo que son pequeñitos y verdes? Una verdura que todos comemos muchos. Guisantes. ¿Cómo se dice guisante en inglés? Se dice pea, ¿vale? En singular, pea, eso sería un guisante. Pero originariamente la palabra tenía una S que era parte de la raíz, igual que cereza, cerise era parte de la raíz. La gente quitó esa S pensando que era un plural y se convirtió en un... Entonces, ¿entendéis este tipo de acortamiento? Es parecido a una derivación, pero es una derivación equivocada, una derivación al revés, una derivación donde quitas algo que tú piensas que es un sufijo. Os voy a dar un ejemplo más dramático todavía, tiene que ver con una sigla. Esto tampoco se usa mucho, pero os puede servir un poco para entender qué está pasando en la mente de los hablantes cuando usa este proceso de derivación regresiva o derivación inversa. ¿Alguien sabría decirme el origen de la palabra láser? A nosotros al español nos ha llegado del inglés, ¿vale? En inglés la palabra láser se pronuncia
laser, ¿vale? ¿Alguien sabe el origen de la palabra laser? ¿Cómo se generó la palabra laser en inglés? ¿Un qué? Es una sigla. ¿Sabrías decirme a qué equivale? Light amplification light amplification by stimulated emission of radiation, algo así, ¿vale? Light amplification by stimulated emission of radiation. Es una sigla, láser, ¿vale? Bien, pues al pronunciarse laser y al terminar en ER, la gente pensó que esa ER era el sufijo que se usa en inglés para, si tú tienes un verbo, work, worker, love, lover, ¿vale? Y pensó que esa ER era ese sufijo, lo quitó y a raíz de esa palabra que era un nombre, creó el verbo to laze, ¿entendéis? Lo normal es que sea al revés, tú tienes fish y luego tienes fisher, o tienes love y luego tienes lover, work, worker. Pero en este caso la gente se vio con este laser y creó to laze. Algo parecido le pasó a televisión, television, televise, ¿vale? Y se creó el verbo a raíz del nombre, cuando lo normal es que primero tengas el nombre y le añadas la terminación para crear el verbo, ¿entendéis? Entonces, a eso se le llama derivación regresiva o derivación inversa, o en inglés, ya os digo, se le llama back formation. Y es otro tipo de acortamiento, ¿vale? Pues entonces, si os fijáis, hemos visto derivación, composición, acortamientos de muchos tipos, estos que habéis llamado vosotros apócope, también tenemos las siglas, también tenemos los acrónimos y tenemos esta derivación inversa o derivación regresiva que me permite todo eso que son en gran medida morfológicos, excepto los apócopes que no tienen nada que ver con la morfología, y ni los acrónimos ni las siglas, pero el back formation sí es morfológico, aunque sea una derivación al revés. Otro reanálisis así, que este sí no, bueno, no me va a funcionar bien como ejemplo, entonces mejor no lo digo. Todo eso va antes que los préstamos, después vienen los préstamos, ¿vale? Por lo menos por lo que investigó este Algio, el siguiente proceso así, después de los acortamientos, serían los préstamos, ¿vale? Y los préstamos entonces no son tan frecuentes como los procesos que hemos visto que son así más morfológicos. ¿Qué otros mecanismos tenemos de entrada de nuevas palabras en una lengua? Esto es útil para ahora el proyecto que estamos haciendo de Intronneo, cuando descubráis una nueva palabra, podáis decir ya si es un préstamo, si es una derivación, una composición, una derivación regresiva. Hay palabras que son creadas de la nada, es decir, que se crean nuevas, pero no tienen nadie, alguien se las inventa y no viene de ningún nombre de nadie. Esas, diríamos, creaciones ex nihilo, ¿no? De la nada. Esas son muy poco frecuentes, como podéis, creo que este autor señala Kodak y Nylon, creo que Kodak creo que es la que señala, como esa la inventaron para una marca y la crearon sin tener nada en cuenta antes, ¿no? Porque es mucho más frecuente crear palabras y darle nuevos significados a palabras que ya estaban creadas, que eso sería la otra gran manera de creación de neologismos, usar palabras que ya tenemos en una lengua y darle nuevos significados. Por ejemplo, ahí entra todo lo que llamamos a través de la metonimia, metáfora, ¿no? Las eponimias, etcétera. Yo tengo cientos, miles de palabras que he creado en las lenguas más cercanas a nosotros a través de los nombres de personas, ¿no? ¿Qué palabras conocéis que son nombres de personas y ahora se usan para...? Eso sigue un proceso de lo que sería... ¿Todo el mundo entendéis la diferencia entre metonimia y metáfora? ¿Todo el mundo lo tenéis claro? ¿Qué diferencia entre metonimia y metáfora? Metonimia y metáfora son procesos por los cuales una palabra adquiere nuevo significado por dos tipos de mecanismos. La metonimia es por contacto,
por algún tipo de contigüidad entre la palabra que tienes y la que va a querer crear el nuevo significado, y la metáfora es por similitud, ¿vale? Entonces, en el tema de nombres propios que uso en lugar de un nombre común, eso es metonimia, fundamentalmente. En el caso de nombres propios de personas lo llamamos eponimia, ¿vale? Y en el caso de nombres propios, pues puede tener otro tipo de, simplemente son metonímicos. Por ejemplo, si yo digo, me voy a beber un Jerez. Jerez, sabéis que es un pueblo de la provincia de Cádiz, un territorio. Si yo me voy a beber un Jerez, no me estoy bebiendo ese pueblo, me estoy bebiendo un vino que es producido en ese pueblo. Entonces el nombre propio del pueblo le da al producto, eso es por metonimia, ¿vale? Si yo llamo lo que os he dicho antes de linchar o de boicot o de tantos nombres, muchos, por ejemplo, habéis oído hablar de Alzheimer, Asperger, todas las enfermedades, la afasia, aquí vamos a ver temas de afasia de Broca, afasia de Wernicke, todos los grandes, los que han descubierto han dado nombre a las enfermedades, entonces eso lo llamamos eponimia, que una palabra que era el nombre de una persona, Colón solo pudo dar a Colombia, Américo Vespucio le dio nombre a todo el continente, América, ¿vale? Esos son eponimias, ¿vale? Y eso tiene que ver con la metonimia, en el sentido de que esas personas o bien son los que están en contacto con esa realidad por un descubrimiento histórico, o porque son los creadores, o por lo que son los... ¿Entendéis ese proceso de eponimia? ¿Qué otros mecanismos hacen que las lenguas estén constantemente creando palabras? Para ya intentar cubrir lo máximo posible. ¿Habéis oído hablar de los términos tabú y eufemismo? ¿Qué son los tabú y eufemismo? Tabú son realidades de las que no queremos hablar en nuestra sociedad, de qué no queremos hablar normalmente, de cosas que tienen que ver con el sexo, con las enfermedades, con las excreciones y cosas internas de nuestro organismo, en otras sociedades puede ser Dios. Entonces, cuando tienes tabúes, temas tabúes, constantemente tienes que estar creando eufemismos para suavizar la realidad, porque enseguida esos temas tabúes se contagian. Y el ejemplo más claro es la palabra de lo que tenemos ahí al lado que a veces hace ruido. ¿Cómo llamamos? Hoy día lo llamamos baños, aseo. Hasta hace nada lo llamamos retrete. Lo llamamos servicio, bueno, lo llamamos todavía servicio. ¿Pero por qué no lo llamamos ya retrete? Porque suena sucio, ¿verdad? Fijaos, ¿por qué ya váter os suena sucio? ¿Suena sucio? ¿Suena sucio? ¿Os suena sucio o no? ¿Sabéis qué significa literalmente la palabra váter? No, literalmente, ¿de dónde viene? Origen, si yo dijera, es agua. ¿Hay algo sucio en el agua? No. ¿Por qué nos viene de agua? Nos viene de water closet. En inglés había WC, ¿vale? Y nosotros pensábamos que ese W, ese váter, lo veíamos escrito y decíamos váter. La gente quizás sin saber que era agua, ¿vale? Hoy día cuando tú hablas de váter no piensas en agua, pero originalmente era la palabra agua, era el cuarto para el agua. No tiene mucho sentido, pero era un eufemismo. Entonces, una palabra como agua que se convierta en sucia porque está asociada a un objeto del que no queremos hablar, es realmente... ¿Qué más palabras conocéis así que creamos? Ya lo último, ya termino. ¿De qué tres realidades es de las que tenemos más sinónimos en la lengua española y seguramente también en inglés? Tiene que ver con esto de tabú, eufemismo, y tiene que ver con el tema del sexo. Voy a dar pistas. El órgano sexual masculino, miles de palabras, por metáfora, por metonimia, por lo que queráis. El órgano sexual femenino, también hay miles de palabras, también por metáfora, metonimia, muchas además se contagian de... Fijaos, eufemismo, ¿por qué se le dice al periodo, que no significa nada? Es el periodo porque está asociado a la sangre y algo se considera impuro, etc.
¿Y cuál es la tercera palabra, bueno, la tercera realidad que tiene más sinónimos tanto en inglés como en español? Y eso tiene que ver un tema de sexismo, machismo, del que hemos hablado aquí, lo hemos mencionado en nuestro tema de debate del machismo lingüístico, del sexismo lingüístico. Las palabras que tienen que ver con la prostitución, la femenina, no la masculina. La masculina hay poquitas y todas con prestigio, ¿vale? O bueno, algunas con prestigio. Pero fijaos cuántas palabras hay para prostituta. Coges cualquier palabra, si te va, mirad, y curiosamente pasa lo mismo en la historia del español y en la historia del inglés. Palabras como lady, madam, todas han pasado por significado de prostitución, prostituta en algún momento de la historia. Eso te indica que la visión distorsionada que ha tenido la sociedad y sigue teniendo, todo lo que vimos el día del debate, ¿no? Zorro, zorra, hombre de la calle, fulano, fulana, cualquiera, un cualquiera no es lo mismo que una cualquiera, ¿vale? Todo ese tipo de palabras son las que han generado más sinónimos por cuestiones de tabú, eufemismo y de creencias de la sociedad y demás. Bueno, pues aquí hemos dado una visión global de los principales mecanismos de creación de neologismos en las lenguas, ¿de acuerdo?